tal como les habíamos anunciado, ya está con nosotros en la conversación central de la noche de hoy un querido amigo de este espacio que hace mucho tiempo queríamos traerlo junto a nosotros, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y el día de hoy es que le ha tocado. Me refiero al licenciado César Polanco, quien es abogado y una joven promesa de la política nacional. Por lo tanto, les recomendamos que le pongan atención al joven con el cual vamos a conversar en esta noche. Bienvenido, César, a tu casa, Tiempo de Orientación. Muchísimas gracias por esa introducción, Ernesto. Agradecido de compartir este espacio con ustedes, que por cierto te había mencionado anteriormente que quería estar, pero como tú dices, no se habían dado las condiciones y bueno, ya estamos por acá, esperando superar las expectativas, claro. Así es, hermano. Vamos a aprovechar tu condición de estudioso del derecho para tratar un tema muy relevante de la vida pública y política nacional, pero que creo no se le ha dado el enfoque suficiente, el enfoque, digamos que necesario en el momento que estamos viviendo. Y me refiero al digamos que tan trillado referéndum, tan mencionado referéndum que el presidente Luis Abinader prácticamente ha revivido el debate sobre este tema que mucha gente desconoce, César. Entonces, el referéndum acorde a las palabras del presidente Abinader pudiera servir como el método para solucionar el impasse social que ha creado el tema de las tres causales en el Código Penal que se está discutiendo, dicho sea de paso, en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, César, nos gustaría empezar con una explicación sencilla a los amigos y amigas que nos están escuchando esta noche, viendo esta noche, sobre qué es un referéndum, de dónde sale el referéndum y cómo pudiéramos utilizar el referéndum en un tema como el que se está tratando en este momento. Bueno, vamos a empezar de manera práctica, comenzando con que el referéndum más que nada es un mecanismo en el cual incrementa las condiciones de participación ciudadana que tiene dicho sea de paso la ciudadanía o el administrado en este caso, para participar de ciertos debates o temas políticos. Sabemos que con la introducción de este nuevo proyecto de ley que nuevamente, y valga la redundancia, se introdujo a la Cámara de Diputados, luego ya de dos oportunidades que murieron en el pasado sobre ya para el año 2013 y en el 2019. Como tú mencionas de manera correcta, ahora en el 2020, anteriormente en el 2020 y se conoce ahora en el 2021, que ha introducido una nueva pieza legislativa referente a este tema de la regulación de lo que viene siendo el referéndum. Y bueno, la realidad es que el referéndum, como te venía mencionando desde un principio, es más que nada un mecanismo de participación ciudadana bastante válido que amplía lo que viene el espectro del uso de la democracia, que viene siendo más nada cuando la participación ciudadana se da en escenarios como este, ya sea referéndum, a través de alguna instancia sometida en el Tribunal Constitucional y obviamente ya mediante la representación de nuestros queridos diputados y senadores en las cámaras legislativas. Entonces básicamente esto es algo que no es nuevo, se introduce en la Constitución del 2010, tienen ya 11 años debatiéndose la necesidad amplia de regular este tema, porque ya de por sí la Constitución en el artículo 210 y en el 272 habla sobre lo que viene siendo el referéndum, pero este proyecto de ley amplía esa base regulatoria que la Constitución obviamente no se puede dar el lujo de hacer. Bueno, eso es básicamente de lo que viene tratando. Muy buen punto, César. Rescatando ese punto, Joel, Sí. Antes de tu pregunta, el referéndum dices que está en la Constitución del 2010, o sea, en territorio nacional de ahí surge, pero entonces también mencionas que se necesita una ley, que es lo que se está debatiendo. Sería bueno que nos explicaras por qué, si está en la Constitución, por qué no se ha usado antes y entonces si se necesita una ley, ¿por qué para que la gente entienda, es que estoy formulando la pregunta, por supuesto, para orientar, claro. ¿Por qué entonces ese mandato constitucional es como ahora que se viene hablando de la necesidad de dicha ley? Bueno, como te mencionaba anteriormente, se han propuesto distintos proyectos de leyes que versan sobre este tema de lo que viene siendo el referéndum, pero es la misma Constitución en su artículo 210 que manda a regular a través de la introducción de un proyecto de ley más adelante
lo que viene siendo la reglamentación o regulación esencial de lo que es la figura del referéndum. Entonces, en ese sentido, es un mandato constitucional, mucho más que nada. Incluso me atrevo a pronunciar no una sentencia, sino una audiencia que se tomó en el Tribunal Constitucional para el año 2019, en el cual se trató este tema y se habla sobre una omisión constitucional por parte de la Cámara Legislativa, del Poder Legislativo, perdón, al no crear una regulación conforme a esto y dejar en un limbo jurídico lo que viene siendo la figura del referéndum. Y por eso es que vemos que de manera deliberada, en distintas ocasiones, se ha tratado de introducir, y ahora, no sé con qué propósito, se introduce por parte del Poder Ejecutivo nuevamente un proyecto de ley versando sobre lo mismo, algo que perfectamente pudo haber hecho cualquier legislador, incluso mediante alguna iniciativa ciudadana, se pudo también perfectamente haber introducido ese proyecto de ley. O sea que es un mandato constitucional, pero básicamente hay que tomar con pinzas de dónde viene. César, escuchar el término de referéndum, a veces dijéramos que muchos sectores quizás no entendieran exactamente qué es un referéndum. Aplatanadamente, ¿qué es el término referéndum? 1. 2. ¿Está preparada la sociedad dominicana para darle el uso adecuado al referéndum en torno a los procedimientos que deba llevar sobre temas especiales? Mira, de manera básica, el referéndum es básicamente una votación de sí o no sobre un tema en específico que ya sea en materia constitucional. Recuerden que este proyecto de ley habla de dos tipos de referéndum, que viene siendo el aprobatorio y el consultivo. El aprobatorio ya cuando se tienden a modificar temas constitucionales, ya sea derecho a la vida o derechos fundamentales en general. Y el consultivo ya viene siendo para temas en específico, vamos a decir, un proyecto de ley, por ejemplo, las 3 causales, podría someterse a través de un referéndum consultivo, sin necesidad de que sea a través de un referéndum aprobatorio. Entonces, eso es básicamente la manera llana de decirlo. Y sí, entiendo que estamos preparados porque, de hecho, el organismo regulador que se encargaría de hacer el proceso de votación, que viene siendo lo que es este referéndum, más que nada, es la Junta Central Electoral. Y una de las iniciativas de proyecto de ley que introduce el referéndum anterior a este del 2021 es precisamente mediante la Junta Central Electoral que se hace la iniciativa, de manera correcta, claro, porque entiendo desde mi perspectiva que es el órgano encargado, técnico, jurídico, de hablar sobre este tipo de temas y someterlo. César, mencionas algo muy importante y creo que ya la conversación puede ir dirigiéndose hacia este lugar de las 3 causales. El presidente Abinader, y esto fue lo que de cierto modo revivió, como dijimos anteriormente, la conversación tan necesaria que tengamos en esta sociedad sobre el referéndum, es necesario que se discuta seriamente este mecanismo constitucional por los poderes que le atribuye a la ciudadanía, porque es un método de democracia directa para consultar al ciudadano sobre temas fundamentales. Pero ya mencionamos el tema de las 3 causales. Hay personas, comunicadores que arguyen que el referéndum no puede tocar temas de derechos fundamentales y aparentemente, como el tema de las 3 causales está vinculado, digo aparentemente porque escucho muchas opiniones diversas de distintos juristas y como bien sabes, yo soy economista, yo no soy jurista y por eso uso el término aparentemente. El tema de las causales está vinculado a ese artículo 37 de la Constitución de la República que indica que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. En tu percepción como jurista, ¿el referéndum puede o no puede tocar derechos fundamentales? En este caso entiendo que sí. El referéndum en materia probatoria, de hecho, versa que una de las motivaciones por las cuales se puede utilizar o se debe de utilizar es cuando se tocan derechos fundamentales y otros derechos más. O sea, y con el tema de las 3 causales de manera precisa, quisiera agregar que no solamente estamos hablando del derecho a la vida, estamos también hablando de la dignidad, derecho de dignidad. Entonces, entiendo que es también un derecho fundamental, ¿no? O sea, ahí habría un choque de derechos.
Claro, bueno, más que un choque no, porque entonces yo te vendría diciendo que el derecho a la dignidad es más que nada un acompañante del derecho a la vida. Ok. Entonces, yo diría que lo que hace referencia, si hacemos vamos a decir, si engrampamos esos dos derechos fundamentales, entonces estamos hablando de calidad de vida, que básicamente es donde realmente se debería de centrar la discusión del tema de las tres causales, y no desde un tema pasional solamente del derecho a la vida, porque es una realidad que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tipo de vida van a estar viviendo personas que quizás no estén preparadas, dada su edad, o que hayan sido violadas, o que hayan estado bajo las tres bajo los efectos que menciona las tres causales, de tener una familia, etcétera? Obviamente sabemos que existen casos en los cuales se ha diagnosticado una, digamos, una inviabilidad del feto, etcétera, y ha pasado todo lo contrario, vamos a decir, nació bien o nació sin sus extremidades, etcétera. Pero al final del día lo que no se está buscando aquí debatir es si se va a tomar o se te va a obligar, mejor dicho, a que abortes o no abortes, etcétera. O sea, eso se ha tergiversado bastante. Aquí lo que se está hablando es de que se le dé la opción a la mujer de poder decidir si utiliza ese mecanismo o no. No es algo obligatorio. O sea, básicamente es eso lo que se está debatiendo. Lo que pasa es que se ha querido llevar un poquito más allá de lo que es el tema, y obviamente se ha tergiversado mucho. Tenemos diferentes tipos de corrientes que, como toda política pública, va de un lado o va del otro, y defienden sus argumentos, claro está, desde la posición que sea mucho más predominante y mejor para ellos en ese sentido. César, y a propósito de las tres causales, en la tarde de hoy justamente ya fue aprobado en primera lectura el Código Procesal Penal con unos 146 votos a favor y unos 14 en contra. Pero esta aprobación en primera lectura se produjo, Ernesto, sin las tres causales. Tu opinión, César, respecto a esta primera aprobación, valga la redundancia, en primera lectura, y dos, tus consideraciones sobre aquellos legisladores que en campaña prometieron las tres causales y que hoy no fueron acorde con esa promesa. Bueno, mira, realmente el Código Penal, una reforma al Código Penal como código en sí, o sea, es una necesidad. Estamos hablando de un Código Penal que tiene desde antes que se fundara la República Dominicana creado, ¿no? Estamos hablando de un código napoleónico, a cierto punto. Entonces, quien entra a esa iniciativa, quien incurre en la creación de esta iniciativa de reforma del Código Penal hace 20 años, 20 años también, fue en el año 2000, precisamente el presidente Leonel Fernández. Entonces, ¿qué te digo? O sea, es necesaria la aprobación del Código Penal, que se incluyan o no se incluyan las tres causales y se produjera todo lo que se produjo en estos días para la aprobación del mismo. Bueno, eso es un tema que, más que, vamos a decir, saque un ganador o un perdedor de esta situación, creo que trae punto positivo, y el punto positivo es que la ciudadanía dominicana se ha empoderado de diferentes temas en los últimos años, en materia política, en materia de derechos fundamentales, como mencionamos, el tema de la dignidad humana, que es muy importante. Se ha empoderado de este tipo de luchas y ha tratado hasta cierto punto de involucrarse lo más posible y tratar, en la medida de sus posibilidades dentro de los mecanismos de participación ciudadana, y por eso menciono la importancia del referéndum nuevamente, de accionar y tratar de tener una opinión favorable o no de ese asunto. Entonces, de ahí yo creo que nosotros podemos partir de que es un punto positivo, de que se cree la discusión, de que en el escenario nacional aparezcan diversos actores que hablen sobre el tema y se eduque a la gente sobre esta necesidad que tienen, obviamente, la República Dominicana, que, agregando a todo lo que hemos estado hablando, somos de los países, de los 6 o 5 países en el mundo que todavía penaliza el aborto a nivel internacional, siendo parte de diferentes tratados internacionales y que han sido ratificados por el Congreso, que obviamente versan sobre esta situación. Entonces, ya con lo del tema de legisladores que cambian su posición de campaña
cuando están en el curul ya elegidos. Bueno, eso yo no creo que es nada nuevo. Yo realmente lo que diría es que la ciudadanía tiene que estar muy pendiente de las actuaciones de estos legisladores y en el momento en que realmente se necesite saber quién de verdad estuvo ahí por una pose, que básicamente es eso, lo que se utiliza, una pose de parte de ciertos legisladores para conseguir votos, y quién realmente fue el que representó los intereses de ese votante. Y a partir de ahí, en el 2024 se verá cuáles son las consecuencias de haber tomado una decisión de este tipo, como también habrá consecuencias para los que estaban a favor desde un principio. O sea, de eso se trata la política al final del día. Un día tenemos una gran cantidad de personas en contra por un tema en específico, como que mañana puede pasar todo lo contrario. Entonces, esto es parte de la dinámica, ¿no? César, hay un punto que me genera mucha curiosidad con el tema del referéndum en las potenciales, digamos que, potenciales resultados que pudiera arrojar. Y te pongo un ejemplo que creo que más o menos así se va a dar este asunto. Si se aprueba ese código penal sin las tres causales y el presidente de la República lo promulga de dicha forma, estoy aquí ya especulando un poquito en torno a lo que veo que va sucediendo. Es una especulación con mucha base. Ahora bien, si aprobó de esa manera, ponemos el ejemplo, que es muy probable que así sea, viene el referéndum, se aprueba la ley de referéndum que ya explicaste es necesario para poder darle carácter a ese mandato constitucional. Tenemos la ley de referéndum y se consulta a la ciudadanía en torno a si en una ley especial se estaría de acuerdo con que las tres causales fueran parte de la norma jurídica nacional. ¿Cómo funcionaría esto, César? Teniendo, y aquí viene la curiosidad, teniendo uno ya un código penal que prohíbe el aborto en todas sus manifestaciones. Y para que aterrizar más la pregunta, es que esa ley especial que supuestamente se va a discutir en el Congreso derogaría artículos del Código Penal, o es que el referéndum tiene la potestad de plano derogar artículos que ya estén vigentes en alguna ley o en algún código dominicano. Bueno, mira, si vamos a suponer, porque ya en este tema sí, es una suposición. Claro. Vamos a suponer que se presenta un proyecto de ley y se aprueba en materia de referéndum, que todavía hace falta el proyecto de ley, y después luego se aprueba, digamos también en una suposición, un proyecto de ley que englobe las tres causales. De por sí, el tema del referéndum vamos a sacarlo un poquito aparte. Ya con ese proyecto de ley que se aprobó, que tenga las tres causales, derogarían ciertos artículos que están dentro del nuevo Código Penal o lo modificaría. Eso no necesariamente se necesita un referéndum para eso. Ahora bien, si se existe o si se empuja a que se tenga que utilizar el referéndum para introducir ese proyecto de ley de manera consultiva, digamos, para hacerlo de manera más democrática, preguntarle a la ciudadanía, ¿está usted de acuerdo, sí o no, con que este proyecto de ley se apruebe en el Congreso? Entonces, en ese caso, vamos a ver qué pasa, sí o no. Puede ser muy manipulable, todos sabemos realmente cómo funciona el tema electoral en la República Dominicana. Sí. Eso pudiera verse involucrado temas ya económicos, ya dígase, aportes de campaña. Sí. Abre las puertas a muchas cosas que no están presentes en esta discusión. A todo ese mecanismo de situaciones irregulares que muchas veces ocurren. Pero bueno, esa situación, como te dije, el referéndum no es necesario si se aprueba un proyecto de ley especial y que la Cámara de Diputados especial diga que sí y que tengan los votos para poder aprobarlo. Ahora bien, en caso de que no pase así, de que no se apruebe ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados y se decida hacer un referéndum consultivo con el tema, entonces sí, ahí entra la figura de facto y ya de por sí derogaría y modificaría aspectos que traiga el nuevo Código Penal. Entonces, fíjate, Joel, sí, adelante, Joel, yo sí sé que tienes otra pregunta, pero brevemente, porque hice esta pregunta para conectar la adrede con la siguiente pregunta. Fíjate qué difícil fue, ¿verdad?, hacer este ejercicio especulativo que hay que suponer Y o X y hasta complica un asunto que es muy básico en torno al análisis de si se puede o no se puede realizar tal o cual cosa. Fíjate qué complicado fue. Entonces te pregunto, como ciudadano, César, ¿crees que esto es un mareo
del Poder Ejecutivo, de que miren, hay que aprobar el Código Penal, necesitamos esa pieza que tiene más de 100 años, y esa ley especial, esto hacia los que apoyan las tres causales, bueno, mire, eso se consulta en un referéndum, pero resulta que no hay una ley de referéndum todavía en una constitución que ya tiene 11 años y todavía no se ha promulgado dicha ley, y solo Dios sabe cuánto se pudiera tardar en que se promulgue. Entonces te pregunto a ti como ciudadano, ¿esto pudiera tratarse de un mareo para ganar tiempo, tantear el escenario político, ver si se bajan un poquito las aguas, y mientras tanto el Código Penal, como bien sabemos, va corriendo con la prohibición absoluta del aborto tal cual lo había tenido desde siempre? Bueno, mira, más que un mareo, yo creo que el presidente Luis Abinader parte de una decisión bastante difícil, porque como hablamos desde un principio, fue una promesa de campaña, pero bien, la realidad es que independientemente de que sea una promesa de campaña, como presidente, al final del día, él no solamente representa a los que están a favor o los que están en contra del aborto, él representa a todos los dominicanos. Entonces, en ese sentido, creo que someter un proyecto de ley que regule lo que viene a ser la figura del referendo es una medida salomónica, tratando de, hasta cierto punto, no imponerse como figura presidencial dentro del Poder Ejecutivo y respetando lo que viene a ser la división de poderes dentro de lo que viene siendo un gobierno, un Estado. Entonces, más que un mareo en sí, yo entiendo que viene siendo eso mismo, una medida salomónica, una forma de tratar de que los poderes que están detrás, los que, claro, más que los poderes que están detrás, digamos que los que están a favor de ciertas cosas no se vean no representados por su presidente, y los que están a favor de las tres causales también, porque al final del día estamos hablando de un Estado. Entonces, un Estado como tal se debe a todos los administrados y tiene que escucharlo. Entonces, creo que fue una medida acertada hasta cierto punto. Veremos a ver qué hacen los legisladores a partir de si aprueban o no, o si dura 10 años más en aprobarse lo que viene siendo el referéndum. Pero como ciudadano yo entiendo que, y parte de lo que comenzamos al principio a mencionar como punto positivo, es que la ciudadanía se encuentra mucho más empoderada que nunca. Entonces, yo entiendo que si se ve que esto fue una medida, vamos a decir, politiqueo, como dicen por ahí, politiquera, va a solicitar que se apruebe esa ley. Y ha demostrado en los últimos años la ciudadanía que tiene el poder de poder cambiar cierto tipo de actitudes de parte de un Estado. Lo vimos con la administración anterior y lo estamos viendo con la administración nueva. Ahí está la Plaza de la Bandera, de ser necesario. Esa es una de las tantas. También la Marcha Verde, y ahora también las diferentes manifestaciones que han habido en el Congreso y frente al Palacio con el tema de las tres causales. O sea, tenemos una ciudadanía que está muy empoderada y ahora mismo se encuentra muy despierta. Eso es importantísimo. Bien. César, vamos a una pausa y retornamos inmediatamente con la segunda parte de esta interesantísima conversación central. Bien, amigos, estamos de regreso con su espacio Tiempo de Orientación por acá, por Telefuturo Canal 23. Estamos conversando con César Polanco, abogado, sobre el polémico tema de las tres causales, la aprobación que hubo hoy en primera lectura del Código Procesal Penal, entre otros temas. César, en República Dominicana lo que es la política, la pelota y la religión son los temas que generalmente dividen a la población, eso, lo que tradicionalmente dividen a la población, ¿verdad? Ahora bien, este tema de las causales ha provocado de igual manera, desde el punto de vista jurídico, una confrontación, ha provocado un choque de diversas opiniones. Me gustaría que tú nos hagas una panorámica desde el punto de vista jurídico-social, de tu apreciación sobre este choque que ha habido entre ambos sectores, ¿verdad? Unos a favor de las tres causales y otros en contra. Uno. Y dos, tu opinión particular sobre la posición del comité político del PLD en apoyar las tres causales que, si tomamos la cantidad de votos que votaron a favor del Código Procesal Penal en la primera lectura de hoy, dice
que la mayoría de los diputados del PLD, los legisladores de la Cámara de Diputados, votaron contrario a la línea partidaria. Sí. Mira, yo quiero comenzar de una vez con la segunda pregunta que Adelante. tú me haces. Y disculpa que te cambie la posición. Mira, eso personalmente para mí es un movimiento demagógico de parte del Partido de la Liberación Dominicana. Entiendo que más que sumarle al tema de las tres causales, le resta un poco. Y entiendo que sí, que dada la forma en que se hizo la votación y la traición, vamos a decir, de la línea partidaria que viene teniendo el PLD con esto de las tres causales, deja en evidencia que más que nada es una pose, como la de los legisladores que decían también de otros partidos, y hay que mencionarlo, de los partidos de la Revolucionario Moderno y de otros partidos más que andan por ahí, que decían que estaban a favor de las tres causales y evidentemente hoy vimos que no era una realidad. Entonces eso más que nada deja ver lo que está ocurriendo dentro de ese partido, un partido que está claramente poco a poco desmoronándose desde dentro y que entiendo que en los próximos años irá teniendo sus pequeños espacios de relevancia, claro está, porque no se puede decir que el Partido de la Liberación Dominicana está muerto, pero esperamos que prontamente y dadas las circunstancias de todo lo que viene saliendo de lo que fueron los últimos 8 años de gobierno del PLD en la palestra pública y con el caso que está llevando el Ministerio Público en contra de ciertos miembros de este partido, deja mucho que desear. Entonces, con lo primero, que viene siendo ya mi apreciación de manera social y jurídica, yo te diría que esto es un tema que erosiona bastante. Es un tema que traerá divisiones mucho más profundas de lo que nosotros quizás ahora mismo estamos viendo. Hemos visto otros países que lamentablemente ha sido casi irreconciliable estas diferencias que se han dado con el tema, no de las tres causales en sí. Vemos que en Argentina fue lo del tema de la aprobación del aborto puro y simple, libre, vamos a decir así, y en Estados Unidos también en su momento con la sentencia Roe vs. Wade trajo divisiones grandísimas que a día de hoy todavía no se han podido, vamos a decir, unificar en ese criterio. Entonces, parte de lo mismo al final del día cuando se tiene que hablar de políticas públicas, ¿no? Estos son temas que erosionan, que traen donde un punto A y un punto B chocan en la medida de lo posible para la creación de esa política pública, pero la realidad es que es parte del ejercicio democrático que tiene que tener cada país y nosotros, y con esto te dejo dicho de que estamos en desarrollo, en pleno desarrollo de lo que viene siendo una nueva versión de la democracia dominicana y eso está excelentemente bien. En ese mismo sentido, César, al igual que nosotros, fuiste parte de movimientos jóvenes que propugnaban por mayor nivel de transparencia, por menor nivel de impunidad, que propugnaban por una democracia mejor para los ciudadanos y para las ciudadanas de Quisqueya. Y en este sentido me gustaría saber, ya cambiando un poquito de tema, vamos llegando a la parte final de esta conversación, sí me gustaría saber tu opinión como ciudadano del rumbo que viene tomando la democracia dominicana, sobre todo a nivel institucional. Sabes muy bien de la apatía que muchos jóvenes sienten del accionar político, especialmente por muchos fenómenos maleados que hemos visto en los últimos años, vinculado principalmente a temas de corrupción. Así también lo está demostrando digamos que los procesos que va llevando el Ministerio Público. Tenemos el caso de la Operación Coral, la Operación Pulpo y otros entramados delictivos que esperamos que se ausculten, ¿no? Que salgan a la luz para que aquellos responsables de irrespetar el dinero sagrado del pueblo dominicano paguen el precio. Todos estos procesos democráticos que hemos vivido a raíz de la victoria de Luis Abinader, este intento de consolidación de la justicia dominicana y las expresiones ciudadanas que muy bien has citado unas cuantas en tu intervención en este programa, ¿cómo tú lo valoras? ¿Cómo tú lo evalúas desde una perspectiva de joven que también viene aportando a ese cambio tan necesario? Bueno, como te decía, y viene siendo la línea que hemos conversado desde un principio, yo entiendo que estamos en una posición donde la República Dominicana va evolucionando en lo que viene siendo su democracia. Ya quizás pasamos de estar en pañales, que viene siendo cuando
Salió la Constitución del 2010, que vino siendo una constitución bastante revolucionaria, que hasta el día de hoy ha traído todos esos mecanismos de empoderamiento ciudadano que hemos utilizado y que se han utilizado a raíz de diferentes luchas, que no solamente han sido el tema, como mencionamos al principio, de la Plaza de la Bandera o la Marcha Verde, sino otro tipo de luchas más que de manera institucional hemos visto que vamos encaminados a lo que viene siendo un Estado social y democrático de derecho pleno. Y esto es una realidad inminente en la República Dominicana, y que a medida que pase el tiempo y que como la ciudadanía se siga acompañando a esos procesos democráticos como ha pasado en los últimos años, veremos que seguirá evolucionando de manera positiva. Ahora bien, en el momento en que crezca de nuevo esa apatía que teníamos nosotros, la misma juventud, y me entro dentro de esa misma casilla, para no parecer omnipotente ni omnipresente ni nada por el estilo, pero me encasillo también de ese tema, de que la apatía que existía con los procesos políticos traía esas problemáticas de corrupción, de que se pasaba por alto muchísimos procesos, como ahora que el tema de la votación de la Cámara de Diputados y el tema de la transparencia en materia administrativa. Nosotros estamos viviendo una época que, a mi entender, y sé que quizá muchos no corroboren conmigo, pero bueno, a mi entender, estamos en un apogeo de la democracia dominicana. Y entiendo que a medida de lo posible y a medida que las cosas se vayan mejorando, la ciudadanía siga utilizando sus mecanismos de empoderamiento ciudadano, entraremos a una nueva etapa que quizás conlleve a una reforma constitucional y se creen diferentes tipos de nuevos contratos sociales y acuerdos dentro de la sociedad, a partir de lo que se cree a medida de lo que nosotros estamos sembrando ahora. Joel. Bien, yo creo que las explicaciones que ha dado César, Ernesto, han sido sumamente puntuales y obviamente en el foco de lo que uno busca, pues sacar de él en beneficio de los conocimientos para la población, Ernesto. Así es, hermano. Nos gustaría despedirte, César, con una exhortación a los jóvenes que nos están viendo esta noche acá en Tiempo de Orientación, que ven tu preparación, tu formación, tu capacidad para tratar temas tan importantes en el orden jurídico y político nacional. Nos gustaría una exhortación en torno a la importancia de participar en estos procesos y la relevancia que, por supuesto, conllevan para nuestro propio bienestar. Sí, bueno, antes de dar esa exhortación, quisiera agradecer nuevamente la invitación a este programa. Ha sido una charla increíble la que hemos tenido en el día de hoy. Y le exhorto a la ciudadanía, más que solamente a la juventud, porque realmente muchas veces nos enfocamos solo que la juventud. No, realmente la ciudadanía somos todos. Y entiendo que, sí, que a partir de nuestras acciones, por más mínimas que sean, si son acciones que van empoderadas al mejoramiento social y que por mínimas que sean ayudan a, no sé, te digo, que se diga un buenos días, un hola, que se sea empático con el otro. A partir de ahí es que nosotros vamos construyendo democracia y una ciudadanía diferente. El tema de la educación, sabemos cuáles son las vicisitudes que vive el dominicano hoy en día para tratar de educarse, y creo que eso en parte es lo que crea que tengamos tantos dominicanos, que no solamente tú y otros jóvenes que también exhorto y los saludo por la preparación que tienen, le hace tratar de abrir camino a otros dominicanos. Eso es parte del crecimiento de la democracia. O sea, básicamente con acciones pequeñas es que nosotros hacemos un mundo diferente. Entonces, a partir de ahí es lo que le exhorto a la ciudadanía dominicana, que esas acciones la tomen, de botar la basura en el zafacón, hasta ir a manifestarse en frente del Congreso o de cualquier institución pública, a que siga siendo democracia a partir de esas acciones, desde la más pequeña hasta la más grande. Todo hace democracia. Y de eso se trata, hermano. Muchísimas gracias por estar en este espacio, y la verdad que para nosotros ha sido una charla sumamente gratificante y orientadora en torno a temas muy importantes para la vida democrática de la República Dominicana. También le agradecemos a todos ustedes su sintonía esta noche con nosotros, y les dejamos la invitación abierta para que mañana a la misma hora y por el mismo canal estén nueva vez en contacto con este equipo multidisciplinario de Tiempo de Orientación.
Les deseamos un feliz resto de la noche, como siempre, y que nuestro Dios, nuestro Señor, les bendiga a todos. Muchas gracias.